Buenos días, queridos niños y niñas. Mi nombre es Mabel Mora. Vengo de la escuela Colonia Manuel Rodríguez, una escuela rural que está a 24 kilómetros de la comuna de Angol. Hoy día vamos a ver lenguaje para alumnos de séptimo y octavo año, ¿ya? Vamos a ver un objetivo que es muy simple, ¿cierto? Que es analizar narraciones leídas para enriquecer su comprensión. La comprensión, ¿cierto?, es muy importante. Si nosotros aprendemos a comprender desde pequeños, vamos también a entender muchas cosas de la vida, ¿ya? A comprender. ¿Para qué? Para poder resolver, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer para analizar estas narraciones? Vamos a leer un texto, que es una leyenda. Vamos a ver el conflicto de la historia, personajes y su rol en la historia, distinguir narrador de autor y una retroalimentación de narradores, los tipos de narradores que nosotros conocemos, ¿ya? Y que ustedes han visto en años anteriores. Vamos entonces a leer esta leyenda de Ovidio, que fue un poeta romano, ¿ya? Más o menos 43 antes de Cristo, ¿ya? Vamos a ver. Dice ahí, la leyenda se llama Píramo y Tisbe. Píramo y Tisbe eran dos jóvenes babilonios que vivieron durante el reinado de Semiramis. Habitaban en viviendas vecinas y se amaban, a pesar de la prohibición de sus padres. Se comunicaban con miradas y signos hasta descubrir una grieta en un muro que separaba las casas. Solo la voz atravesaba tan estrecha vía y los tiernos mensajes pasaban de un lado a otro por la hendidura. Así pudieron hablarse, enamorarse y desearse cada vez más intensamente, hasta que un día acordaron que a la noche siguiente, cuando todo quedara en silencio, huirían sin ser vistos y se encontrarían junto al monumento de Nino, al amparo de un moral de moras blancas que allí había, al lado de una fuente. Tisbe llegó primero, pero una leona que regresaba de una cacería a beber de la fuente la atemorizó y huyó al verla, buscando refugio en el hueco de una roca. En su huida dejó caer el velo. La leona jugueteó con el velo, manchándolo de sangre. Al llegar, Píramo descubrió las huellas y el velo, y creyendo que la leona había matado a su amada, sacó su puñal y se lo clavó en el vientre. Su sangre tiñó de púrpura los frutos del árbol, y de ahí viene el color de las moras. Tisbe salió cuidadosamente de su escondite, y al llegar al lugar, vio que las moras habían cambiado de color, y dudó de si era o no el sitio convenido. Pero entonces vio a su amado, con el puñal en el pecho y cubierto de sangre. Le abrazó, sacó el puñal y se suicidó a su vez, clavándoselo ella misma. Los dioses, apenados por la tragedia, hicieron que los padres de los amantes permitiesen incinerarlos y guardar sus cenizas en la misma urna. Y desde aquel día, los frutos de la morera quedaron teñidos de púrpura. Hay un paréntesis, ¿cierto? La morera son las moras que nosotros conocemos, la zarza mora, ¿ya? Entonces ellos, ¿dónde se iban a encontrar? En el lugar donde estaban estas moras, estas zarzas, ¿ya? ¿Y qué pasó ahí? ¿Cierto? Eran blancas. Entonces la leyenda trata de cómo el fruto de esta mora, o sea, esta mora, ¿cierto?,
el fruto de esta zarza, cambió de color. ¿Ya? Vamos a ver. Lo primero que tenemos es el conflicto de la historia. ¿A qué se refiere el conflicto? El conflicto, ¿cierto?, es el suceso principal, el clímax, ¿cierto?, por el cual lleva a estas consecuencias fatales, en este caso, de los protagonistas, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿cuál es el conflicto de la historia? En este caso, ¿cierto? Porque cada texto tiene su conflicto, cada cuento, cada leyenda tiene un conflicto, ¿ya? Vamos a ver específicamente, ¿cierto?, en este caso. Dice ahí, ¿cuál es el conflicto de la historia? Este me ayuda a memoria. ¿Cuál es el conflicto de la historia? ¿Cierto? El creer que el otro murió. Ese es el conflicto. Porque ahí se desprende, ¿cierto?, que estos dos muchachos se hayan muerto, ¿cierto? Cada uno se suicidó, ¿ya? Entonces, este es el conflicto de la historia. El creer que el otro murió. Vamos a ver los personajes. Y acciones, ¿cierto? En este caso, los personajes principales y los personajes que aparecen, ¿cierto?, en la historia son Piramur y Tisbe, ¿ya? Ahora, estos personajes desarrollan acciones, ¿ya?, que traen una consecuencia. Toda acción trae una consecuencia. Si nosotros hacemos algo, ¿cierto?, es porque va a traer una consecuencia. Vamos a ver, acciones y consecuencias. Vamos a ver, ¿cierto?, la primera acción, en un orden cronológico según la historia. Lo primero, ¿cierto?, es el intenso amor entre ellos. ¿A qué lleva esto? Este amor, a querer juntarse, ¿cierto?, a querer estar juntos, ya no distanciados por la muralla, sino que a querer estar juntos. Para eso se citan en el moral. Entonces, ¿cuál sería la acción? Vamos a ponerla con un asterisco, ¿cierto? Acción. Que desencadena, ¿cierto? ¿Qué cosa? El citarse en el moral. ¿Ya? Entonces tenemos el intenso amor entre ellos. ¿Cuál es la acción, cierto? Esa es la acción. Y el citarse en el moral sería, ¿cierto?, la consecuencia. ¿Ya? Avanzando en el texto, ¿cierto?, tenemos que Tisbe, ¿cierto?, se encuentra con la leona, ¿ya? El encuentro con la leona.
Esa es la acción que desata, ¿cierto? La huida de Tisbe, ¿cierto? Entonces tenemos como acción la huida de Tisbe. ¿Ya? Como segunda acción, entonces, el encuentro con la leona, la huida de Tisbe, que provoca, ¿cierto?, un dramático desenlace, sería la número 2. La número 3, tenemos la búsqueda de la amada. ¿Cierto? Por parte de Píramo, ¿cierto? La búsqueda de la amada. Él busca va al encuentro con Tisbe, pero ¿qué pasa? No la encuentra, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Encuentra los indicios, en este caso el velo, que está ensangrentado. Y que lo hacen pensar a la vez que su amada está muerta. ¿Ya? Entonces, está muerta, ¿ya? Ahí tenemos 3 acciones y sus consecuencias que se van desarrollando a lo largo de la historia, ¿ya? Vamos a ver la número 4, vamos a ponerla aquí arribita. La número 4, ¿cierto? El regreso de Tisbe al lugar de encuentro y se encuentra con que su amado, ¿cierto?, está muerto. Entonces, ¿cuál es? Esta es la acción, ¿cierto? El regreso de Tisbe. Que desencadena, ¿cierto?, una consecuencia dramática, que es su posterior suicidio. Ahí tenemos nosotros que a lo largo de la historia, a lo largo de la leyenda, vamos viendo, ¿cierto?, y comprendiendo que estas acciones tienen una consecuencia. Y también tenemos que ir en un orden cronológico según la historia. Todo, ¿cierto?, para poder comprender el texto. ¿Ya? Estamos viendo personajes, estamos viendo el conflicto. Vamos a ver ahora el ambiente físico. Acordarse, ¿cierto?, que ustedes en años anteriores han visto lo que es el ambiente físico, lo que es el ambiente psicológico. El ambiente físico es todo lo que nosotros vemos alrededor, el ambiente donde se desarrolla la historia, ¿ya? Por ejemplo, acá estamos en una sala, hay un pizarrón, eso es el ambiente, ¿ya? Ese es un ambiente físico, lo que yo puedo ver. El ambiente psicológico es los sentimientos, en este caso, que suceden en esa historia, ya en ese lugar
qué es lo que pasa dentro de los personajes. Vamos a ver entonces. Ambiente físico. Y ambiente psicológico. ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Dónde se desarrolla esta leyenda? ¿Ya? ¿Se acuerdan? En las afueras de Babilonia. ¿Ya? Un campo. Acuérdense que antes las ciudades no eran tan grandes como esta, sino que había más campo, ¿cierto? Más área rural, ¿ya? Entonces ellos se citaron en una parte, en las afueras de la ciudad. Entonces, un lugar de campo a las afueras en este caso de Babilonia, ¿cierto? En un lugar que habían muchas zarzas o moras, ¿ya? Porque la leyenda alude al color de la mora, no nos olvidemos de eso, ¿ya? Ya. Ahí tenemos entonces el ambiente físico, ¿ya? Ahora, el ambiente psicológico es tan simple como el amor, la relación que existe entre Píramo y Tisbe. Entonces, relación amorosa de con mora lo vamos a poner acá. Entre Tisbe y Píramo. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el tipo de ambiente físico y ambiente psicológico. Nosotros en las narraciones entonces tenemos que ir viendo también eso, los tipos de ambiente, ¿ya? ¿Dónde se ubica la historia? Porque es muy importante saber dónde se ubica la historia, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora qué temas se abordaron en esta leyenda. Nosotros podemos sacar varios, ¿cierto? Varios temas de esta leyenda. El primero, el amor, ¿cierto? Que es entre estos dos enamorados. Amor, el duelo, dolor, enfrentamiento a la muerte, entre otros, ¿ya? Resumiendo entonces, nosotros tenemos que, para entender o analizar las narraciones leídas, dice el objetivo para enriquecer su comprensión, debemos también analizar. Nosotros en cursos anteriores hemos visto el inicio, desarrollo, final, ¿cierto? Esa es la estructura de todo texto, ¿ya?
vamos recordando. Ahora, dentro de la narración, dentro de este texto, existen personajes protagonistas, personajes secundarios, ¿ya? Antagonista, que es el malo de la película, antagonistas, ¿ya? Sabiendo eso, para una mejor comprensión, hemos visto que toda historia tiene un conflicto, que los personajes desarrollan acciones y eso trae una consecuencia, ¿cierto? Y que tenemos un lugar donde se desarrolla este texto, ¿cierto? Esta leyenda o un cuento, que es el ambiente físico o psicológico, y debemos también saber de qué tema habla este texto. ¿Ya? Bien, vamos ahora a recordar un poquito el tipo de narrador. Nosotros acá tenemos que ver, ¿cierto?, los tipos de narradores, ¿ya? Para ello voy a hacer un recordatorio, una retroalimentación, ¿cierto?, de qué es lo que es un narrador y qué es un autor. Narrador. ¿Quién es el narrador? ¿Se acuerdan? El narrador es quien cuenta la historia. ¿Y el autor? El autor es el que la crea. Siempre nosotros tenemos que hacer esa diferencia, ¿ya?, entre narrador y autor. Ahora, vamos a ver lo que conlleva al narrador. ¿Quién es el que cuenta la historia? ¿Cierto? El autor crea un narrador, crea un personaje para que cuente la historia. Ahora, este narrador, hay distintos tipos de narradores. Tenemos narrador omnisciente, tenemos un narrador protagonista, tenemos un narrador testigo, y un narrador objetivo. Cuatro tipos de narradores, ¿ya? Omnisciente, omnisciente sería, ¿cierto?, el que todo lo ve y todo lo siente. Es como un semidios. Él está mirando, observando desde arriba todas las escenas, para dónde van los personajes, qué es lo que hacen, qué es lo que pasó allá, ¿ya? Es como el copuchento, ¿ya? Omnisciente, ¿cierto? Es un todopoderoso, un semidios, que todo lo ve y todo lo siente. Ahora, el protagonista. Tenemos narrador protagonista. ¿Cuál es el narrador protagonista? El que participa directamente en la historia, ¿ya? De él se trata. Es un yo, ¿ya? De mi historia. Protagonista es el yo, ¿ya? Se trata de
su historia. El testigo es este vecino que ve, que también participa en la historia, ¿ya? Que está en la historia, pero es testigo. Yo soy testigo porque yo estaba al lado de la fuente cuando llegó la leona y vi cómo ella huyó y se le cayó su velo. Él es el testigo, ¿ya? Testigo. Entonces, el testigo participa dentro de la historia y el objetivo, ¿cierto? También es otro tipo de narrador, que él ve lo que está pasando, pero con hechos concretos. Él no deduce, yo creo que no. Él, con hechos concretos de lo que va pasando en la historia, él va opinando, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos 4 tipos de narradores. Tenemos omnisciente, protagonista, testigo y objetivo. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí tenemos, dice ahí, si el narrador se ubica dentro de la historia, se denomina homodiegético. Homo igual, diéresis, historia. Puede ser protagonista o testigo, o sea, cualquiera de estos. Perdón. Protagonista o testigo. ¿Ya? Estos de acá. Entonces serían estos dos. Vamos a borrar aquí. Dice ahí entonces que el homodiegético puede ser protagonista o testigo, ¿ya? Entonces vamos. Ahí está. Es homodiegético. Está dentro de la historia. Y el heterodiegético, que es el omnisciente y el objetivo, está fuera de la historia. Ya, el heterodiegético está fuera de la historia. ¿Ya? Entonces tenemos narrador, omnisciente, protagonista, testigo, objetivo. El omnisciente está fuera de la historia, el protagonista y el testigo están dentro de la historia. El objetivo también está fuera de la historia. Acá tenemos heterodiegético, omnisciente, relata los acontecimientos observados desde fuera a los personajes. Narra en tercera persona. ¿Ya? Bien. Más o menos hemos tenido, ¿cierto?, un análisis para las narraciones, para enriquecer su comprensión. Y también, ¿cierto?, viendo los tipos de narradores. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido, ¿cierto?, o recordado de los años anteriores toda esta materia para poder reforzar estas lecturas.